Vamos a comenzar, queridos hermanos. Bienvenidos cada uno de los presentes por Zoom, a nuestros hermanos que nos siguen por YouTube también. Así que, bueno, bienvenidos en este día domingo, Día del Señor, donde nos podemos reunir, podemos también congregarnos de manera virtual y también aprender de su palabra. Así que para comenzar esta escuela dominical vamos a tener un tiempo de oración. Así que los que estamos presentes en Zoom vamos a orar. Nuestros hermanos en YouTube también acompáñennos en oración, también con sus Biblias. Y si hermano tiene deseo de entrar a Zoom, los que están en YouTube, por favor, entren, compartan con nosotros, interactúen. Así que les motivamos. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias también por la oportunidad que tenemos de reunirnos a través de las redes sociales. Y Padre, queremos pedirte que tú también nos guíes en este tiempo, guíes esta reunión desde su comienzo hasta su final. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento para comprender tu palabra, comprender tus verdades y también que seamos desafiados con tu palabra. Te amamos, guíanos en este tiempo, oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Aguántenme un segundito. Ya. Ahora soy anfitrión. ¿Sí? Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Bien. Perfecto. No sé si se escucha. Yo no puedo ver a nadie por acá. Si alguien me puede hablar. Si no hay ningún problema, ¿se ve todo bien? Sí, se ve bien. Sí. Se escucha y se ve. Perfecto. Ya. En esta lección número 7, la temática que nosotros vamos a tratar está denominada como en este gran compendio de enseñanzas que es Doctrinas de la Gracia. Vamos a tratar lo que es la elección eterna, ¿sí? La clase anterior con el pastor Cristóbal estuvimos viendo varios posicionamientos, formas de pensamiento que se han desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia en cuanto a este tema, ¿sí? Que hasta el día de hoy hay incluso disensión en algunas iglesias, en algunos campos de estudio bíblico, y es un tema que para algunos todavía no está definido, pero para otros sí lo está. Nosotros estuvimos viendo diferentes posturas y actualmente las más conocidas y las más debatidas son conocidas como el calvinismo y el arminianismo, ¿sí? Que el arminianismo dice que básicamente Dios no escoge a las personas para ser salvas, sino que uno escoge a Dios, básicamente, y el calvinismo dice que Dios escoge a personas para salvarlas de entre los pecadores y que el hombre no escoge a Dios, ¿sí? Entonces, toda esta temática de la elección eterna vamos a tratarla de una forma sencilla y vamos a ir directamente a lo que dice la Biblia. Nosotros como iglesia, en nuestro posicionamiento como iglesia es básicamente el bíblico. No nos vamos a inclinar ni a una posición arminiana, ni wesleyana, ni calvinista, ni hipercalvinista, ni pelagiana, ni la posición de Erasmo, etcétera. No vamos a ir a ningún tipo de posicionamiento y básicamente el cristiano no debe tener ningún posicionamiento interpretativo. La escritura se interpreta sola. Entonces, en base a ese principio de que la escritura tiene una sola interpretación, se interpreta sola, ¿sí?
vamos a ir a ver qué es lo que dice realmente el texto bíblico sobre este tema de la elección eterna. Es un tema básicamente controversial, porque uno dice cómo Dios puede elegir a hombres para ser salvos y a otros no. Si Dios ofrece la salvación a toda la humanidad, ¿por qué decidir salvar a algunos? ¿Sí? Algunos dicen que la elección tiene que ver con que Dios sabía quiénes iban a ser salvos y por eso básicamente se les llama elegidos, o hay una elección porque Dios sabía básicamente quiénes serían salvos. Entonces, hay mucha tensión en esto porque un posicionamiento doctrinal también modifica el accionar de una iglesia. Hay iglesias muy conservadoras que son calvinistas y dicen, bueno, nosotros predicamos el Evangelio, Dios ofrece la salvación a todos los pecadores, en algunas iglesias, por decirlo así, que sean, en este caso de índole calvinista, Dios ofrece, Cristo murió por nuestros pecados, pero como Dios ya eligió a quienes serían salvos, no es necesario predicar. Prediquemos con el testimonio, prediquemos con el buen ejemplo, no nos volvamos locos llevando el Evangelio del reino de Dios. Y hay otras iglesias que dicen realmente Dios no escoge al hombre, sino que uno escoge a Dios, y por eso Dios dice que somos elegidos, entonces salgamos, prediquemos el Evangelio, vamos por todos lados llevando el Evangelio porque el tiempo es corto, la misión es grande. Y bueno, básicamente posicionarse de un lado o tomar una postura modifica el actuar de la iglesia. Una iglesia que no predica puede ser resultado también de una tendencia más calvinista. Pero también hay una contradicción, porque los grandes predicadores de estos últimos 2 siglos, que han producido grandes avivamientos, tanto en la iglesia como en el mundo perdido, donde hay gente ha pasado de muerte a vida, donde le ha entregado su vida a Jesucristo, en gran contradicción ha sido hecha por hermanos calvinistas, ¿sí? Que a pesar de que dicen, bueno, Dios escogió a algunos para salvarlos y a otros no, por decirlo así, es el posicionamiento calvinista, aún así el impacto de su predicación ha causado que multitudes lleguen a los pies de Cristo. Entonces, también hay una especie de contradicción ahí, por eso es necesario irnos a las fuentes bíblicas y ver qué es lo que realmente dice el texto bíblico sin haber ningún tipo de manipulación o inclinación, ¿sí? A modo introductorio, nuestra salvación ha tenido una prehistoria, ¿sí? Entre comillas, antes de todas las cosas, ahí que se entienda el término prehistoria, antes de todas las cosas, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de la creación de nuestro universo, antes de nuestra vida, antes de que Dios creara la vida, Dios ya tenía un plan amoroso que incluía a cada creyente. No un plan general, ni de una manera vaga, ni superficial, sino que este plan es un plan personal y con lujo de detalle, con todo detalle, un plan personal que Dios tiene, querido hermano, para usted y para mí. Un plan que Dios había diseñado en la eternidad. Entonces, por eso es necesario que de acuerdo a esta concepción bíblica de que Dios tenía un plan, un propósito para nuestra vida, nosotros como en la iglesia, en nuestra vida cotidiana, nosotros lo confesamos, decimos realmente Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para nuestra vida, Dios tiene un propósito más allá, y todo este plan, propósito, antecede a todas las cosas que Dios ya había planificado, que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y ese plan básicamente nace en lo que tiene que ver con el tema de la elección, de que Dios, en su plan para la humanidad, Dios elige a ciertos hombres, ¿sí? Vamos a ver qué es la definición, cuál es la definición de esta elección divina. La elección divina es el acto eterno de Dios, fíjense, por el cual, en su soberana benevolencia, y sin atender a ningún mérito previsto que ellos hubieran de hacer, escoge a algunos de entre el número de los pecadores, para que lleguen a ser recipiendarios de la especial gracia de su Espíritu, y por ende a ser hechos partícipes voluntarios de la salvación obtenida por Jesucristo. Una definición de lo que es
el tema de la elección divina. Cuando decimos la elección siempre hacemos referencia a que la Biblia enseña que Dios ama a todos los hombres, Dios quiere salvar a todos los hombres, pero en definitiva Dios decide salvar a algunos, no a todos, escoge a algunos, por eso es una elección divina. Por ahí suena muy contradictorio en lo que tiene que ver con nuestra misión de alcanzar a otros, pero si nosotros vamos al fundamento bíblico, que fue también una premisa cuando comenzamos este estudio, de no rehusar todo el consejo de Dios, como uno de los apóstoles dijo, no les he rehusado ninguna de las palabras de Dios. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con las doctrinas de la gracia, la doctrina de la salvación, nosotros tenemos que entender que Dios diseñó un plan eterno donde incluye su elección divina hacia aquellos creyentes. Dice, la elección divina es el acto eterno de Dios. Otro erudito dice que la elección divina corresponde a una acción propia de Dios en el ejercicio de su soberanía, que no se regula, rige o condiciona por leyes o actos humanos. Así, básicamente, la elección que Dios hace depende enteramente de la libertad del que elige. Dios tiene la libertad para hacerlo, pero también la elección no se efectúa por una respuesta que el hombre puede tener en un futuro, sino que la elección se efectúa para que en el ser humano, en el pecador, se produzca esta respuesta. ¿Sí? Nuevamente, vamos a ir al texto bíblico para no ir a interpretaciones con alguna especie de inclinación. Pero básicamente esa es una definición de la elección, que Dios en su acto soberano, porque Dios es soberano, es todopoderoso, es omnipotente, es soberano, es un Dios que provee en su soberanía, es omnisciente, es todopoderoso, Él elige en su acto de soberanía, sin atender a ningún mérito de ningún hombre, escoge pecadores para que sean recipientes de su gracia, para recibir el regalo de la salvación. Vamos a ver 3 versículos, ¿sí? Hay muchos textos que nos hablan, perdón, de lo que tiene que ver con la elección, ¿sí? Hay muchos textos que nos hablan de la elección, pero nosotros vamos a tomar solamente 3 para examinar algunos textos, algunas palabras, y no solamente palabras, sino la construcción en que están hechas estas palabras para entender qué es lo que hace referencia, y vamos a definirla básicamente, ¿sí? No vamos a ver más texto porque básicamente hay 3 palabras que redundan en casi todos los textos que hablan sobre la elección. Fíjense, segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo le dice a los tesalonicenses, siempre damos gracias a Dios por ustedes, son amados por el Señor, pero también hay una gran verdad de que Dios los ha escogido desde el principio para ser salvos. Y ahí dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, que eso tiene espacio, tiene lugar en el tiempo-espacio cuando uno le entrega su vida a Jesucristo, donde se realiza básicamente lo que es en tiempo-espacio la salvación. Pero Dios ya había escogido, fíjense que en este texto ya se usa esa palabra, ese término de que Dios os haya escogido, ¿sí? En el texto original la idea va un poquito más profunda, dice de que Dios os haya escogido, o sea que Dios para sí mismo, por su voluntad, por su persona, para su propia satisfacción, Dios se haya escogido. Ahí dice de que Dios os haya escogido, pero en el original da la idea de que Dios se os haya escogido para sí mismo, desde el principio para salvación a estos hermanos en Tesalónica. La palabra escogido que se utiliza ahí es aireomai, ¿sí? No la escribí en griego porque va a ser lo mismo, no lo van a entender, pero esa es la palabra aireomai, y básicamente significa seleccionar, preferir, escoger a alguien con el propósito de mostrar un favor especial. Son los significados básicos, ¿sí? Que obviamente el significado básico va acompañado de lo que es una gramática, una lingüística, y que básicamente
Esta palabra aireomai está en una conjugación que ya le dije, de que Dios se selecciona para sí mismo, para su deseo, para su satisfacción, escoge con el propósito de mostrar su bondad y su favor a los pecadores, que Él ha escogido. Entonces ahí tenemos una gran verdad. Tenemos un primer versículo, que es Tesalonicenses 2:13, que nos muestra de que sí, la elección es una doctrina bíblica. Es un concepto, es más que concepto lingüístico, también es un concepto teológico, de una gran verdad de que Dios está comunicando en la Biblia, de que Dios escoge a quienes salva. ¿Sí? Siguiente. Segundo versículo. Este versículo también es interesante. Efesios 1:4. Dice, yo les voy a leer el Efesios capítulo 1, vamos a leer del 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él. Básicamente, nuevamente se repite el mismo concepto, aunque la palabra es diferente. La palabra que se utiliza aquí, que es la más común, es eklegomai, ¿sí? Ahí está en la conjugación griega que está, también está en la misma forma, según se nos escogió en Él. O sea, Dios escogió para sí mismo en la persona de Jesucristo, antes de la fundación del mundo, a un pueblo para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Nuevamente, el acto de la elección. El acto de la elección no tiene ningún condicionante. Primero, porque es en base a la soberanía de Dios. Y cuando hablamos de elección es un acto libre, libre del que elige, que no se efectúa por respuesta de otro, sino para que genere una respuesta. Entonces es un acto libre. Y esta palabra, eklegomai, básicamente tiene casi los mismos significados. Seleccionar, significa elegir, significa tener una preferencia, preferir en lugar de otra opción, escoger, hacer una elección especial. Esta palabra también es usada en términos comunes. Por ejemplo, cuando en la Biblia lo podemos traducir a ejemplos cotidianos. A mí me gusta algo más salado que algo dulce. Yo selecciono comer algo más salado porque es de mi preferencia, que algo dulce, ¿se entiende? Ese tipo de preferencia, de que uno opta por dos cosas y uno, por su persona, por su esencia, por cómo uno es, decide escoger, a veces, obviamente, sin esta figura, este ejemplo que doy no abarca todo el sentido porque las preferencias a veces están determinadas por cosas, pero esta elección que Dios hace no está determinada por el ser humano, ¿se entiende? Por eso Dios selecciona, elige, prefiere en lugar de otra opción, escoge, hace una elección especial, ¿sí? Acá hay algunas cosas importantes que quiero destacar. Según nos escogió en Él, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. La elección de Dios es desde la eternidad. Básicamente esa palabra antes de la fundación del mundo es un hebraísmo. Un hebraísmo es un concepto de la lengua hebrea, de los hebreos, de la época en que se escribió, pero escrita en otro idioma, entonces toma otra forma diferente, pero básicamente antes de la fundación del mundo, este hebraísmo significa desde la eternidad, o en la eternidad, según nos escogió en Él en la eternidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto marca un designio anticipado de Dios, ¿se entiende? De que Dios ya desde antes de fundar este mundo, desde la eternidad, Dios ya había escogido, ¿sí? Otra cosa importante, que la elección tuvo lugar en Cristo. Fíjense que las bendiciones plenas en Dios que uno encuentra en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son esas bendiciones? Nos escogió en Él, nos predestinó nos predestinó a la adopción de hijos, para el avance de su gloria. Versículo 7, nos ha dado la redención por su sangre, el perdón de pecados, que nos hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, etc. Todas esas son un conjunto de bendiciones. Ahora, ese conjunto de bendiciones solamente se alcanzan por nuestra posición
personal en Cristo. Los salvos, cada uno de nosotros, en la elección divina estábamos ya en Cristo. Los creyentes están incluidos ya en Cristo desde la eternidad. ¿Saben qué? Este principio es fundamental. Estar en Cristo precede a todo. Porque Dios en la eternidad, cuando ya Él decide situar a Guillermo, a Juan Canales, a Jesús Palma, decide situarlos en la eternidad en Cristo, entonces te hace un recipiente de sus bendiciones. ¿Se entiende? Cuando Dios te sitúa en Cristo en la eternidad, tú puedes disfrutar de esas bendiciones. ¿Y cuáles son? Que nos escogió en Él, que nos dio nos marcó un destino, nos predestinó a la adopción de hijos. Entonces, estar en Cristo precede a todo, donde Dios nos sitúa en Él, y en el momento en que llega nuestro nacimiento histórico a este mundo, nuestro nacimiento puntual, físico, donde nosotros podemos desenvolver nuestra vida, el creyente disfruta de esas bendiciones, de esa posición en Cristo que Dios ya había determinado en la eternidad, y Él decide, pone en ejercicio ese principio de elección, ¿sí? De elección, de predestinación, de derramar su amor, de redención, etc. Estar en Cristo precede a todo. ¿Sí? Es importante entender este concepto de elección, eclegomai, etc. Tercer versículo que vamos a ver también. También este se presta para confusiones. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense que acá hay dos palabras importantes, elegidos y presencia. Elegidos, ya vimos que la palabra elegir, el verbo elegir es eklegomai, elegidos, el adjetivo es eclectos, ¿sí? Que tiene que ver con aquel que se denomina al que es elegido, ¿sí? Pero dice que estamos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y ahora este versículo se ha prestado para muchas confusiones, ¿sí? Porque ¿cómo nosotros definimos la presencia? La palabra presencia generalmente es traducida como o interpretada como un conocimiento previo de la acción del hombre en la salvación. Entonces, básicamente pone a Dios como un vidente. Entonces Dios dice, voy a elegir a Diego porque yo sé que futuramente él va a escogerme a mí. Entonces nuevamente volvemos a la tendencia arminiana que dice que, y que en un principio la fundó otro, un holandés llamado Erasmo de Rotterdam, y dice que Dios, que uno no, que Dios no lo escoge a uno escoge a Dios. Entonces Dios en base a eso dice, yo voy a elegir a Diego porque futuramente yo veo según mi presciencia, o sea, mi previsión o mi clarividencia, por decirlo de alguna forma, veo que él va a recibir a Cristo, entonces yo digo, bueno, lo voy a elegir porque él me va a elegir a mí. Entonces, ahí se desgrana y tiramos al tacho de la basura todos los otros textos que tienen que ver con este concepto de elección. Contradice todo el principio bíblico. Ahora, cuando hablamos de presciencia, ¿sí? Elegidos según la presciencia, primero tenemos que entender que elegidos según la presciencia, una palabra está en el versículo, está al comienzo del versículo 1, que es elegidos, y presciencia está al comienzo del versículo 2. Entonces ya en sí las palabras están separadas y también por ahí, al estar juntas, mezclamos un poco el tema del concepto de lo que es la presciencia. Presciencia, básicamente, significa un conocimiento previo que no tiene que ver y que no es lo mismo que la previsión, ¿sí? Es un conocimiento previo que también básicamente es un significado bien pictográfico, es una palabra bien amplia en su sentido, porque básicamente es un conocimiento previo, es una determinación previa, es una preparación anticipada de algo, ¿sí? Aquí tengo algunos significados. Prognosis es un conocimiento previo, una determinación previa, una preparación, y básicamente es un designio. Prognosis designa el proyecto de Dios al escoger, señalando a los cristianos de la diáspora como su motivo de elección, ¿sí? Básicamente, prognosis
no debería traducirse como presciencia, sino que debería traducirse como designio. Hay algunas versiones que lo traducen así, elegidos según el designio de Dios, ¿sí? Esa es una afirmación más acertada. Cuando hablamos de prognosis, de esta presciencia, se habla del obrar de Dios que prevé con antelación. Dios designa a esta prognosis, designa el proyecto de Dios de escoger. Es un plan diseñado previamente, es un plan previsto antes de que los acontecimientos históricos sucedan. Básicamente tiene que ver con el contexto en que estaban viviendo en esa carta a los creyentes. Los creyentes estaban en muchas dificultades por causa del Imperio Romano y estaban expatriados, estaban dispersos en la diáspora, ¿sí? Al estar dispersos en la diáspora, ellos sufrían diferentes persecuciones, siempre los cristianos fueron perseguidos, siempre nuestro pueblo, nuestra iglesia fue perseguida. Entonces, Pedro cuando les habla les dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, eso es lo que dice en el texto original, a los elegidos que están expatriados en la diáspora del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, según la presencia de Dios Padre. Lo que él básicamente está diciendo de que a pesar del contexto que estaban viviendo, y que era un contexto adverso, que Dios ya había previsto, que Dios ya había trabajado debido a su omnisciencia, Dios había preparado, más que dar rienda suelta al curso, Dios había preparado este presente que los hermanos estaban viviendo, Dios ya había determinado que fuera así, y en base a ese proyecto, a esa prognosis, a ese plan que Dios diseñó con anterioridad, también incluía la elección de los creyentes de la diáspora. Ellos se determinan como el proyecto de Dios. Fuimos elegidos según el designio de Dios, según lo que Dios ya había determinado hacer. La prognosis. Ahora, algunas características de esta elección. Es un poco complejo el tema de los textos, de las palabras, 1 Pedro 1:2, que siempre también ha sido mal interpretado, y también por tema de traducción, que básicamente debe ser elegido según el designio, según la determinación anticipada. Bueno, esta misma palabra se ocupa en 1 Pedro 1:20, dice que el Señor Jesucristo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice, ya destinado antes de la fundación del mismo, ya prognosis o proginosco, ¿sí? Que uno es un verbo y el otro es un sustantivo, y tienen la misma connotación, es destinar, es determinar con antelación, ¿sí? En base al conocimiento completo de Dios, que no es un conocimiento de previsión, es un conocimiento perfecto, es un conocimiento también familiar, entrañable de cada persona. Por eso este proyecto es tan particular que Dios ha diseñado en base a todo el transcurso histórico que Dios ha establecido para los hombres, y Dios ha previsto en su plan salvar al hombre. Por eso actúa de esta forma, elige de antemano en base a su proyecto, a su determinación previa. Ahora, algunas características. Primero, la elección que Dios hace es incondicional. Segunda de Timoteo 1:9. Le vamos a dar lectura porque este texto no lo anoté. Y fíjense, segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Fíjense que la salvación, este llamamiento, recibir la gracia de Dios, no es conforme a nuestras obras. Por eso no hablamos de presciencia como una previsión, porque eso no es una definición bíblica, ¿sí? Es una interpretación personal que a veces uno hace, sino que dice que Él nos salvó y nos llamó según su propósito, según su prótesis, es la palabra que también está ligada a prognosis, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, nuevamente, que nos fue dada en voz pasiva, que recibimos en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Ahora, ¿qué vemos en este texto? Que la elección es incondicional, de que Dios no ve ninguna condición, mérito y esfuerzo humano para hacer esta elección. Segundo,
La elección tiene un propósito. Efesios 1:4. Fíjense, que ya le dimos lectura. Dice así: según nos escogió en él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, o sea, en la eternidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hay un propósito en esta elección, y es que el pueblo de Dios, a quien él ha elegido y por quien Jesucristo derramó su sangre y fue este sacrificio expiatorio, este pueblo viva santo, viva separado, lejos del pecado, lejos de este mundo, no sacado afuera en un contexto físico, sino que este pueblo pueda vivir consagrado y dedicado a Dios. Por eso es el propósito. Las características de esta elección no es caprichosa, tampoco es arbitraria, porque no hay ninguna ley que determine qué debe hacer Dios o no, salvo su misma esencia y sus mismos atributos. Pero tiene un propósito, para que el pueblo quien Dios haya elegido sea santo y sin mancha delante de él. Tercera característica: ocurrió la elección en un determinado tiempo. Fíjense ahí mismo en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en la eternidad. O sea que la elección ocurre en un tiempo que escapa de la esfera de la comprensión de nosotros, que es antes de todas las cosas. Tuvo un determinado tiempo, y también en Efesios 1:4, que no lo anoté ahí, y también el 1:5, la elección tiene un fundamento, y ese fundamento es el amor de Dios. El versículo 4 debería decir: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Sí? Coma, en amor. Esa parte de amor debería ir en el versículo 4. Y dice así, que la elección de Dios está fundamentada en el amor de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos, hay cosas que no vamos a llegar a entender nunca, porque tratar de comprender la mente y el corazón de Dios es imposible. Nosotros solamente nos queda actuar y conocer a Dios en lo que Él se ha revelado en su palabra. Y lo único que nosotros debemos saber que el fundamento de esta elección es el amor de Dios. Dios es amor. Y el fundamento, la base de por qué Dios escoge y a otros deja sin escoger, es su amor. Las palabras de un hermano conocido, Samuel Pérez Millos, dice lo siguiente: la elección en Cristo es hecha como un acto sustentado e impulsado en el amor de Dios, porque Dios es amor, adopta todas sus decisiones eternas en amor, de modo que la salvación no solo se planifica, sino que se ejecuta en amor. Dios es amor y todas las decisiones que Dios toma, sus decisiones eternas, son de acuerdo a su amor, porque Dios es amor. Quiero hacer algunas aclaraciones que no están escritas acá en la diapositiva. La primera aclaración es que, a pesar de que la elección tiene ciertas características, hay verdades fundamentales. Primero, Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros debemos saber de que, a pesar de que hay una elección, el amor de Dios es igual para todos los hombres. Dios ama a todos los hombres, a los que Dios ha elegido y a los que no ha elegido. Segundo, Cristo murió por todos los pecadores y no solo por algunos, que dice el calvinismo, que Jesucristo murió solamente por los que escogió y no murió por los que no escogió. Hay otros que dicen que Dios escogió a algunos para ser salvos y escogió a otros para que sean condenados. Eso no es una doctrina bíblica, ¿sí? Sino que Jesucristo murió, Dios ama a todos los pecadores, Cristo murió por todos los hombres, ¿sí? Dando la posibilidad hizo potencialmente un pago completo por toda la humanidad. Tercero, Dios cargó sobre Cristo el pecado, en singular de todos los hombres, para ser potencialmente salvables a todos los mortales. O sea que el pago de Cristo fue completo por toda la humanidad, y potencialmente toda la humanidad a través de la historia se puede salvar. También Dios hace una invitación. En cuarto lugar, Dios hace una invitación general para todos los pecadores. Quinto, cualquiera que crea con fe verdadera y se vuelva a Dios va a ser salvo. Son principios fundamentales en la Escritura. ¿Cuál vamos? Vamos, dice: la invitación general de la gracia puede ser rechazada
Y esa es la causa de la eterna perdición para el pecador rebelde. No es que Dios escoge para que otros estén condenados o estén perdidos, sino que el que se pierde, el que no tiene vida eterna, el que está condenado perpetuamente es simplemente por su condición pecaminosa. Y en último lugar, las promesas de Dios son inquebrantables. Las promesas de Dios son inquebrantables en cuanto a todo, pero principalmente y puntualmente lo que estamos hablando ahora, lo que tiene que ver con la salvación. Por eso es importante aclarar estas cosas, de que el amor de Dios es igual, Cristo hizo un pago completo, pero solamente Dios tiene que, básicamente la voluntad del hombre está involucrada, digámoslo así, en la salvación, pero la acción de Dios sobre la voluntad del hombre hace que el hombre busque a Dios, se vuelva a Dios. Si Dios no pone esta elección en el hombre no va a buscar a Dios. Ahí lo vamos a explicar rápidamente. Vamos a ver 3 conceptos. El primero es voluntad y libertad, ¿sí? Y ya se nos está agotando el tiempo. Voluntad y libertad. Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 9, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿qué queremos decir esto con voluntad y libertad? Decimos, bueno, si Dios elige, ¿dónde queda el libre albedrío? Ahora nosotros tenemos que hacer una diferencia entre el actuar voluntario del hombre al actuar con libertad. El hombre actúa voluntariamente y no libremente. Cuando el hombre tiene libertad para actuar, tiene la capacidad de salir de su condición de pecado, tiene la capacidad de romper con la esclavitud del pecado. Pero como el hombre no tiene la capacidad, tiene una capacidad natural para ejercer el bien, pero no una capacidad moral dada por Dios. No tiene la capacidad que trascienda su condición. El bien que hace el hombre pecador puede hacer un bien, pero ese bien está manchado. Dios no lo puede aceptar porque sigue manchado, sigue en su condición pecadora. El hombre actúa voluntariamente. ¿Por qué actúa de acuerdo a sus deseos? Entonces, el hombre tiene libre albedrío. Podríamos decir que tiene una libertad limitada, tiene una capacidad natural para ejercer el bien, pero eso no puede cambiar su condición espiritual, porque como dice Efesios 2:1, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en griego es necros, y eso es una muerte irreversible. Entonces el hombre no puede cambiar su condición. El hombre no tiene una libertad en asuntos espirituales. Por eso decimos que el hombre actúa voluntariamente y el libre albedrío que él tiene simplemente es libertad para moverse en la esfera de la maldad. O sea, el hombre tiene poder para elegir entre diversos grados de maldad. Y el bien que hace, ese bien natural, básicamente está manchado, porque no puede cambiar su condición delante de Dios, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Siguiente concepto. Otro contraste en lo que es el deseo de Dios y el decreto de Dios. Sí, fíjense, hay 2 textos ahí. 1 Timoteo 2:4. Ya nos vamos a ir volando, que ya se está terminando. 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Hechos capítulo 2, versículo 23, fíjense que dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una cosa es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios cuando dice también en Pedro, no queriendo que ninguno perezca. Hay algo que es contrastado, que es el deseo de Dios, lo que Dios quiere, pero al final de cuentas se contrasta con lo que Dios decreta. Fíjense, Hechos 2:23, y dice así, Hechos 2:23, refiriéndose a Jesús, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Hay que hacer un contraste. ¿Dios desea que todos los hombres sean salvos? Sí, Dios desea que todos los hombres sean salvos. Así como Dios ama a su Hijo, a su único Hijo, en un vínculo eterno sagrado, Dios
a pesar de que probablemente su deseo no fue enviarlo a la cruz, Dios decretó enviarlo a la cruz. De la misma forma, así como Dios desea salvar a todos los hombres, muchas veces Dios decreta cosas que van en contra de su mismo deseo, por un bien y por un plan mucho más grande. Por eso Dios desea salvar a todos los hombres, pero en definitiva, en base al amor de Dios, Dios decreta solamente otorgar salvación a algunos pocos. Y último concepto, para entender. Una cosa es la voluntad revelada y la voluntad oculta, como decía Jonathan Edwards. Sí, la voluntad revelada, que Dios dice, hay una contradicción. ¿Por qué Dios nos envía a predicar el Evangelio siendo que otros, muy pocos van a ser salvos? Bueno, esto tiene que ver con eso, con la voluntad revelada y la voluntad oculta. Tengo un texto acá, Éxodo capítulo 7. Fíjense ahí en Éxodo capítulo 7, versículos del 2 al 6. Lo voy a leer rápidamente. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Hay una voluntad revelada ante los ojos del pueblo y también ante los ojos de Faraón. Esta misión de que Dios envía a Moisés y Aarón a decirle a Faraón que libere al pueblo de Israel es la voluntad de revelar. Dios quería sacar a Israel al pueblo de Israel de Egipto, claro que sí, Dios quería sacarlo, pero también había un propósito de que Dios iba a quitar toda influencia positiva de que todas estas señales básicamente cumplan la función de endurecer el corazón de Faraón, ¿sí? Y en ese sentido Faraón iba a ser endurecido y había un propósito, una voluntad oculta de parte de Dios que era mostrar a los egipcios que él era el Dios verdadero. Entonces, también esto tiene que ver con la comprensión de lo que nosotros tenemos sobre la salvación. Hay una voluntad revelada de que Dios nos manda a predicar el Evangelio. Es la misión de la iglesia. Pero también hay una verdad oculta que el que está afuera no lo sabe, que Dios sí ha decidido salvar a los que Él ha escogido. Terminamos. Implicaciones prácticas. En primer lugar, ¿qué implicaciones prácticas tiene para mí el tema de la elección? En primer lugar, estamos seguros en Cristo. Otro autor dice, si el amor de Dios determinó la elección, también determina la comunión eterna entre los creyentes y Dios, en esa misma esfera, de la cual nada ni nadie podrá separarnos. Y yo quiero enfatizar esto porque estamos seguros, hermanos, a pesar de que usted y yo lidiemos con el pecado, lidiemos con las pruebas, lidiemos con las tribulaciones, usted y yo podemos refugiarnos en la gracia. Podemos descansar en la persona de Jesús. Podemos descansar en nuestro Dios porque estamos seguros en Él. Y esto de la elección, esta gran doctrina de la elección es una invitación a descansar en Cristo, a descansar en su gracia cuando hay pecado, cuando hay pruebas, cuando hay problemas, queridos hermanos. El creyente puede refugiarse en la gracia de Dios. Estamos en sus manos. Estamos seguros en sus manos. Por eso Romanos 8 dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Segundo, debemos predicar el Evangelio. Pablo dice que todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Y Pablo nos da un ejemplo de vida, de que sabía estas grandes verdades, de que Dios escoge a un pueblo para salvar. Pero aún así dice, todo lo sufro. Sufrió persecución, sufrió naufragio, sufrió maltrato, sufrió la desdicha de su pueblo, con la finalidad de que ellos también obtengan la salvación. Y la predicación es el medio para que las personas que también Dios ha escogido sean salvas. Dios nos invita a predicar el Evangelio. Y aún así, al mundo perdido. El mundo perdido debe saber de que Dios ha hecho un pago completo por sus pecados. La invitación es que otros conozcan a Jesucristo. Debemos como iglesia predicar el Evangelio. Efesios 1:4 también, otra implicación, vivir en santidad. Dios tiene un propósito y es que nosotros, el creyente, viva en santidad. Ejercitemos, queridos hermanos, la santidad personal.
No estamos en la esclavitud del pecado. El creyente tiene el poder, tiene la energía del Espíritu Santo para poder salir victorioso sobre el pecado y vivir una vida santa. Y en último lugar, y termino con este versículo, Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36, que dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Queridos hermanos, es un desafío para vivir para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros está dentro del plan, del propósito y del diseño que Dios ha hecho desde antes de la fundación de este mundo. Y el propósito final y también transicional mientras estamos en este mundo es que vivamos para su gloria. Vamos a tener un tiempo para orar. ¿Alguien quiere hacer? Vamos a dejar 2 minutos, un espacio de preguntas, dudas, consultas antes de orar. Hermano Jesús. Bueno, no sé si en 2 minutos la saquemos, Guillermo, pero... No, mira, para mí este es un tema, un temazo, ¿ya? Que a mí como que me vuela la cabeza de pensar cosas que escapan de mi entendimiento. Yo creo que en la exposición de la palabra está claro que Dios no se escoge. Está súper claro y que nosotros no tenemos ningún mérito para ser escogidos. Pero lo que siempre yo he pensado es cuál es la participación del escogido en el resultado de esa elección. Ahí, ¿me entiendes? Ahí va como es lo que me hace pensar. Porque de todas maneras debe haber alguna participación en esa elección. Algunos pueden decir, es que no es que lo rechazaste, sino es que nunca fuiste escogido. Entonces ahí nos podemos dar vuelta, pero en realidad en la Biblia también dice que a los que le recibieron, o sea, hay una acción de la persona escogida. ¿Me entiendes? Entonces, esa es mi entreduda y acotación y mi caldo mental. Pero Básicamente, eso. Sí, no, está totalmente válido. Hay cosas que escapan de nuestra esfera, ¿viste? Hay cosas que no las vamos a entender sino cuando estemos con el Señor. Lo único sí era esa diferencia que habíamos explicado, que tiene que ver con el tema de la voluntad y actuar voluntariamente, ¿sí? Pablo dice en Romanos que la voluntad, que la libertad del hombre está solamente limitada a la esfera del pecado, a su naturaleza, ¿me entendés? Que el hombre puede actuar libremente, pero el hombre tiene una naturaleza caída. El hombre es pecaminoso. El hombre por sí solo, la palabra que se ocupa en Efesios, está muerto en su delito. Muerte es separación. El hombre no tiene una vinculación con Dios. Entonces no hay nada que el hombre pueda hacer porque está muerto. Entonces el hombre puede actuar con libertad, pero dentro de su misma esfera pecaminosa. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios tiene que actuar sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para remover ese corazón que está muerto y para que responda con fe. Efesios 2.8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Esto en griego está en neutro, ¿sí? Está género femenino, masculino y neutro. Cuando es neutro generalmente abarca muchos conceptos. Y aquí en este caso, la palabra fe y gracia tienen su género femenino y otro masculino, entonces esta palabra, esto, abarca los dos conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la fe como la gracia son un don de Dios, de forma que Dios tiene que otorgar la fe para que el hombre responda. ¿Se entiende? Es un estímulo. Entonces, si Dios no pone el estímulo del Espíritu Santo, no pone la acción del Espíritu Santo, el hombre no puede responder para revertir esa situación donde el hombre está en un estado de muerte espiritual. No puede responder un muerto y cambiar su estado de muerto a vivo. ¿Se entiende? Entonces el hombre tiene esa libertad, el hombre reacciona frente al estímulo de Dios, frente al Espíritu Santo, es como un electroshock y hace que el hombre reaccione. Pero hay un estímulo que hace que el Espíritu Santo actúe sobre la voluntad del hombre para otorgar esa fe, y el hombre ejercita la fe. Es la única parte. En nuestras Biblias tenemos otro problema, que muchas palabras las traducen en voz activa, o sea que yo actúo, yo creo, pero en el texto original son en voces pasivas, o sea, voces pasivas quiere decir cuando uno recibe la acción. Y en este caso el hombre recibe la acción de Dios
en cuanto a la salvación, incluso a la misma vida cristiana. ¿Se entiende? Entonces, es un tema que por ahí no entra directamente. De hecho, a veces yo también me digo, ¿cómo? Pero es una doctrina bíblica. Son como las dos riberas de un río, son los dos costados, entre la libre soberanía de Dios y también lo que tiene que ver con la responsabilidad del hombre. ¿Se entiende? Son las riberas de un río que no sabemos en qué punto se van a encontrar. Pero lo único que sabemos es que Dios de alguna forma actúa en la voluntad del hombre para que reaccione y el hombre pueda responder con esa fe que el mismo Espíritu Santo da. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Así oramos, ya son las 11 en punto. Me va a matar el pastor. Perfecto. Bueno, vamos ahora. Y ahí terminamos. Querido Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites compartir y aprender de tu palabra. Gracias, Padre, porque también nos das esta instancia. Hay cosas que son muy complejas para nuestra mente, Padre, pero queremos descansar en ti, en tu amor, en tu gran amor incondicional hacia nuestras vidas. Y, Padre, queremos que todo esto que hemos aprendido también afecte nuestras vidas. Gracias, Padre, porque estamos seguros en ti, pero también, Padre, no queremos quedarnos sentados disfrutando de tu gracia ni de tu amor, sino que queremos ir y llevar tu evangelio a los perdidos. Te amamos, Dios, y gracias por estas gran verdades que tú nos has comunicado en tu palabra. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano, pastor. Sí, gracias, Guillermo, por la enseñanza. Es un tema complejo, pero le agradecemos a nuestro hermano Guillermo porque se esforzó en poder enseñarlo de manera clara y directa, ¿no? Eso se agradece bastante. He escuchado enseñanzas sobre la elección mucho más complejas de entender y creo que esta enseñanza fue bastante práctica, ¿cierto? Bastante claro, todos los conceptos que se nos explicaron y gracias por su palabra, ¿cierto? Son doctrinas bíblicas que nosotros debemos de conocer. Así que quizás no las vamos a entender en su totalidad, porque estamos estudiando al Dios eterno, ¿cierto? Pero sí podemos llegar a entender un panorama general de lo que es la elección, y eso es hermoso porque los que estamos acá también somos parte de eso, somos hijos de Dios. Así que Dios pensó en cada uno de nosotros y nos otorgó esta salvación que no merecíamos. Así que estamos agradecidos también por esta doctrina que nos toca, ¿cierto? Nos toca a cada uno de nosotros. Así que gracias, hermano Guillermo.